Buenos días, nos encontramos con el señor Fernando Larte. Me presento, mi nombre es Jennifer. Mi nombre es Juliet Penagos. Y mi nombre es Valeria Molano. Hoy vamos a realizarle una serie de preguntas al señor Fernando, que es agricultor y productor de cultivos en el municipio de Nimaima, Cundinamarca. Señor Fernando, cuéntenos, ¿qué cultivos tiene usted? Bueno, pues en la finca se siembra café, plátano, yuca. Muy bien, muchas gracias. El objetivo de esta entrevista es básicamente hacer un análisis de las variables agroclimáticas que intervienen y afectan a un sistema de producción agrícola. Sí, señora. Cuéntenos, ¿usted qué conoce por clima? Clima, pues digamos cuando el clima puede ser cuando amanece por el sol, la lluvia, ese sería el clima, ¿no? Bueno, y para usted, ¿cuáles son las principales variables agroclimatológicas? Las variables climatológicas, Sí, señor. Sí, señor. el, por ejemplo, el agua, el sol, la lluvia. Ok, bueno. ¿Y cómo cree que esas variables que nos está contando afectan los cultivos? Bueno, en el tema por ejemplo, cuando hace mucho sol el verano, pues quema los cultivos. Si es mucha agua, también de pronto se dañan también por demasiada agua, muchas lluvias, entonces Ok, bueno. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las características que presenta el medio ambiente y de qué manera los elementos del clima influyen en la producción de los cultivos. Bueno, la primera variable agroclimatológica es la temperatura. La temperatura como parámetro climático es de mucha importancia porque está relacionado con los distintos procesos fisiológicos que tiene la planta para producir al final lo que nosotros denominamos el rendimiento. Se mide con un instrumento que se llama termómetro. En una estación meteorológica se pueden observar dos tipos de termómetros. Un termómetro que mide la temperatura máxima del día y uno que mide la temperatura mínima del día. Entonces la temperatura nos puede ayudar a predecir en qué zonas, por ejemplo, las condiciones térmicas son adecuadas o no para el desarrollo de un cultivo. Para regular la temperatura que necesite el cultivo se pueden implementar coberturas ya sean vegetales o en infraestructura. La segunda es la precipitación. Cabe aclarar que la precipitación son las lluvias. Las plantas son organismos vivientes y como todo organismo viviente tiene cierta cantidad de humedad en sus tejidos. Para que la planta pueda desarrollar todos sus procesos fisiológicos necesita el agua. Es muy importante saber si la cantidad de lluvia que se distribuye más de repente en el periodo de crecimiento vegetativo, en el periodo de crecimiento reproductivo o en el periodo de maduración. Por ejemplo, si tenemos información de que las precipitaciones van a ser en cantidades altas, podemos determinar que la cantidad de lluvia que va a tener nuestro cultivo va a ser muy perjudicial. Para controlar el riesgo de las precipitaciones altas o bajas, se pueden utilizar algunos métodos como infraestructuras de riego y drenaje según la necesidad. La tercera variable es la humedad relativa. Esta variable nos permite estimar cuál es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el medio ambiente. Sabemos que, por ejemplo, tanto al igual que los cultivos y mayormente lo que son plagas y enfermedades, tienen ciertas necesidades, por ejemplo, de la humedad, para que puedan proliferar. Entonces, básicamente, esta variable de humedad relativa está más relacionada con lo que es la proliferación de plagas y enfermedades, es decir, la aparición de ellas. Una cuarta variable es el viento. La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire de un punto a un instante determinado, que se mide con un anemómetro y pues la unidad de medida es la cantidad de metros que recorre por segundo. Y la ausencia de los vientos se llaman calmas. Bueno, otra variable importante es la evaporación. Esta variable nos habla de la evaporación que perdería un cultivo por la incidencia de altas temperaturas. Y aún sabiendo como usuario qué cantidad de agua se pierde, por ejemplo, de una zona, pues también podemos hacer la planificación de lo que son dotaciones de riego o determinar en qué fase fenológica el requerimiento de humedad es mucho mayor o mucho menor.
Bueno, otra variable importante es la radiación. Todo cultivo pues sabemos que desarrolla un proceso pues muy conocido que es la denominada fotosíntesis, en la cual pues la planta para producir materia seca y poder producir fotosintatos necesita de anhídrido carbónico, agua y radiación. Sin la radiación pues las plantas no podrían producir sus alimentos. Si no producen alimentos pues no producen materia seca. Y si no producen materia seca pues tampoco tendríamos al final productos que puedan ser comercializados. Es así como llegamos a la conclusión de que la información que nos genera el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, es de mucha importancia pues para que los agricultores pues tomen decisiones a partir de sus cultivos. Bueno, para don Fernando le queda un poco más claro qué son las variables agroclimatológicas. Claro que sí, señora. Bueno, Muchas gracias. Nosotras somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en la carrera Ingeniería Agronómica en primer semestre. Le damos las gracias por brindarnos un espacio de su tiempo para contestar estas preguntas. Bueno, con mucho gusto.